Víctor Hugo Villacredes, analista económico, se encuentra ya con nosotros. Víctor Hugo, muy buenos días, gracias por aceptar nuestra invitación. El tema del dólar para nosotros es tremendamente importante, considerando pues, es la moneda oficial con la que está circulando la economía nacional. En ese sentido, el dólar se está depreciando. Cuando el dólar se aprecia, tenemos problemas. Cuando el dólar se deprecia, tenemos grandes oportunidades de competitividad, sobre todo en el sector exportador ecuatoriano. Podemos considerar que en este vaivén y fluctuación de las divisas, hoy vamos a tener una tendencia de depreciación de la divisa norteamericana, de la divisa americana, del dólar, en términos de un buen tiempo. Buenos días, Carlos. Algunos factores importantes. Primero decir y marcar la diferencia entre una depreciación y una devaluación. Una devaluación es un análisis en el cual el país propietario de la moneda decide que esa moneda pierda valor con respecto a otras. En la depreciación es el mercado internacional el que genera este mismo escenario de la moneda nacional, en este caso para los Estados Unidos y para nosotros del dólar con respecto a otras monedas. Puede tener connotaciones desde históricas, pasando por las comerciales y obviamente las locales, las ecuatorianas. Desde la perspectiva comercial, que es la que estamos abordando, efectivamente el escenario muestra una mejor situación para el precio de los commodities. Entiéndase por commodities básicamente los productos que el Ecuador exporta. El precio del petróleo sin duda alguna va a ser importante. De hecho se ha sentido ya las últimas semanas un incremento ligero, pero un incremento, en fin. ¿Cuánto puede durar? Pues es impredecible. Básicamente está Estados Unidos sufriendo la consecuencia de lo que ha sido este primer periodo del gobierno de Donald Trump. Está sufriendo las consecuencias de buscar en alguna medida que sus tasas de interés no sean tan bajas a nivel local, y sin duda alguna también esto marca una connotación internacional. Hay que acordarse que en el siglo anterior, a mediados de la década de los 40, en Bretton Woods, se estableció el dólar como la moneda que regiría a todos los países como para poder comparar. Ahora, siendo el Ecuador un país que adoptó esta moneda y que no tiene política monetaria, ¿cómo protegerse frente a este vaivén? Porque si bien es cierto, una depreciación del dólar, una pérdida de valor del dólar nos puede favorecer en términos de competitividad, una apreciación del dólar nos puede perjudicar en términos también de competitividad. Pero ¿cómo neutralizar esos efectos para que no estemos simplemente prendiendo velitas? Bueno, según analistas extranjeros existen algunas medidas. Una de ellas puede ser el asegurar el precio de los commodities en cierto nivel, sobre todo los exportables desde la perspectiva ecuatoriana. Ahí, por ejemplo, tenemos el precio del barril del petróleo, sobre todo con la fluctuación, pero no deja de ser importante lo que sucede en términos de atún, camarón, brócoli, flores y cualquier otro tipo en general de commodities que se encuentran dentro de la canasta valuable en precio dólares. Otra de las medidas importantes podría ser no buscar una aseguración del commodity, pero más bien caminar hacia tener un fondo de estabilidad que permita que en tiempos de apreciación de la moneda pueda ser utilizado, toda vez que, como decíamos hace un momento, es impredecible la situación del dólar en el mediano plazo. Lo único que podemos saber es lo que está ocurriendo ahora y probablemente en los próximos 5 o 6 meses. Siento impredecible entonces la situación o el estatus del dólar a mediano y largo plazo, un tema que pudiese ayudar la competitividad del Ecuador es reducir su estructura de costo por un lado y por otro lado pensar ya en el desarrollo industrial, agroindustrial. De hecho, ese es un tema estructural de la economía ecuatoriana y con apreciación o depreciación del dólar debería hacerse. Es decir, cambiar la estructura de costos es un tema que le compete al sector privado y además en este escenario de los diálogos público-privados sí sería importante establecer ciertas metas desde el sector privado, porque hasta ahora yo he visto que existen una serie de metas que el sector privado le está buscando fijar al sector público, pero que no existe lo contrario. Es decir, se analizan metas de exportación de diferentes productos en otros países, mientras en el Ecuador no se lo hace. Se analizan metas con respecto, por ejemplo, a inclusión financiera, mientras en el Ecuador no se lo está haciendo. Entonces, ¿cómo caminar en ese diálogo para poder tener las dos cosas? El desarrollo del sector privado estableciendo una regulación adecuada del sector público. Creo que ese es el gran reto que tendrá el gobierno en los próximos 4 años. Y en ese reto de los diálogos, sobre todo en el Consejo Consultivo de la
productivo y lo tributario. Es decir, no se trata tan solo de crear reformas o ajustes en términos de facilitar la inversión en la producción, sino también establecer metas en términos de, bueno, ok, tendrían o tuviesen estas facilidades en caso que el gobierno, el Ejecutivo lo acepte, sino ¿en cuánto más vamos a crecer en términos de producción? ¿En cuánto más vamos a crecer en términos de la industria? Y me refiero en relación al porcentaje de cada uno de los sectores en relación al Producto Interno Bruto. ¿Y cuánto dinero se va a traer al Ecuador? De acuerdo, es que hay 4 sectores importantes para la economía ecuatoriana. Ellos son construcción, manufactura, agricultura y servicios. En cada uno de esos sectores es importante no solamente cambiar la estructura de costos, sino ya comentar a ciencia cierta qué es lo que va a pasar con las metas de corto y mediano plazo. Y en ese sentido va a jugar un rol fundamental la herramienta de negociación que pueda tener el gobierno desde este Consejo Consultivo Productivo y Tributario. ¿Por qué? Porque se han establecido algunos temas que resultan al menos en el debate importantes para la discusión, como el retiro del anticipo del impuesto a la renta, el retiro del impuesto a la salida de divisas, entre otras cosas, pero todavía no se ha establecido cuántos empleos se va a generar desde el sector privado, cuál va a ser el porcentaje de crecimiento de cada uno de los sectores individualmente y del consolidado, cómo va a aumentar ese crecimiento y sobre todo cómo se va a planificar los próximos 4 años, por ejemplo en términos de exportaciones. Algunos países están creciendo sus exportaciones con metas plausibles en los próximos 4 años, dicen pretendemos duplicar la exportación de granos, pretendemos duplicar la exportación marítima. Bueno, ¿cómo el Ecuador se está planteando esas metas? Porque no es solamente cuestión de abrir mercados internacionales, de reducir algunos impuestos, es cuestión de, desde el aparato productivo, cambiar toda la estructura para medirse a través de metas. Hasta ahora simplemente nos medimos a través de lo que pudimos hacer en base a los beneficios acciones que nos dio el Estado. Ok, ahora pasemos a otro punto, y otro punto tiene que ver con la noticia que salió recientemente en relación a que el Perú puede triplicar su exportación de pesca para consumo humano de 1.000 millones a 3.000 millones de dólares al 2021 con la implementación de medidas de promoción. Señaló esto el presidente del Comité de Pesca Acuicultura de Sociedad Nacional de Industria SNI, Alfonso Miranda, me refiero al Perú. Y además se refirió que Chile exporta también unos 3.000 millones de dólares en productos hidrobiológicos para el consumo humano. En este sentido, ¿se podría estar afectando la competitividad de las exportaciones acuícolas del Ecuador? Más que nada podrían estar ocupando espacios que el Ecuador podría tener en Es decir, esto es cuestión de mercado. Por supuesto. Y los mercados son limitados, las oportunidades están ahí, pero hay gente que está planificando esas exportaciones a futuro. El caso peruano está diciendo, vamos a duplicar las exportaciones de nuestros bienes marítimos, vamos a duplicar la exportación de pescado, la exportación de camarón, de langostino. Entonces, ese tipo de cosas tiene directa implicación sobre los productos exportables ecuatorianos, no solamente porque es necesario firmar acuerdos internacionales. Esa es una parte de todo el proceso de comercialización externo. El proceso de comercialización externo tiene sobre todo lo que conversábamos hace un momento, una estructura de costos diferente con respecto a la posibilidad de ser más competitivos, es decir, no utilizar solamente la moneda y esperar a estos procesos de depreciación o apreciación de la moneda, más aún tomando en cuenta que el dólar poco a poco está dejando de ser una reserva de valor, la gente está pensando en el oro, inclusive se está hablando de la zona euro y del euro con la posibilidad de alcanzar esa reserva. Entonces, ¿cuáles son las medidas que el Ecuador va a tomar? Sobre todo desde el sector privado, porque entiendo yo que se ha expuesto muchas cosas desde el sector público y se ha solicitado algunas cosas al sector público por parte del privado, pero ya que estamos en la mesa de negociación, es un buen espacio para juntarnos, por ejemplo, productores, comerciantes y el sector financiero y hablar de las tasas de interés en el Ecuador, tasas de interés muy elevadas como para generar un proceso competitivo mucho más fuerte. Es necesario también sentarse a hablar de cuál es la nueva tecnología que se va a utilizar y a partir de eso y de metas establecidas plurianuales hasta el 2021, poder entonces sentarse a negociar con los mercados que estrictamente le beneficia al Ecuador en términos netos, es decir, que las exportaciones sean mayores que nuestras importaciones de esos lugares y ahí sí firmar los acuerdos. Pero no puede ser al contrario, primero firmo los acuerdos y después me siento a ver si soy o no soy productivo o cómo optimizo mis gastos
costos, cómo optimizo mis costos. Creo que la estructura ahí debe ir a la par. O sea, lo que tú me estás diciendo entonces es una ausencia de metas en términos de distintos sectores, fundamentalmente en el tema de exportación, pero falta una integración de los distintos utilitarios que permitan apalancar esa exportación, considerando que las exportaciones son fundamentales para el ingreso de divisas en el Ecuador. Por supuesto, así es como yo veo las cosas, y además hay que acordarse que ese superávit en balanza comercial va a sostener la dolarización en el Ecuador, como una de las medidas. Los dólares ingresan a la economía por endeudamiento externo, por inversión extranjera directa, por superávit en balanza comercial. Entonces va a ser importante que la situación de nuestros exportadores en los próximos años sea favorable, y va a ser favorable en tanto y en cuanto ellos sean los que generen ciertas metas a través de los años para hacer aplicable aquello que puede resultar al momento una utopía. El sector terciario de la economía ecuatoriana es tremendamente importante. Tiene un porcentaje del 65%, si no me equivoco, en relación al Producto Interno Bruto. El turismo está dentro del sector terciario. Hoy que nos hemos ganado 14 Óscares en turismo, ¿qué impacto pudiese tener esto en la economía nacional? Decía yo que uno de los 4 sectores que debe impulsarse es servicios, y en servicios efectivamente quien lleva la batuta es el sector turismo. En el sector turismo se han hecho muchas cosas desde el sector público. Nuevamente tenemos uno de los premios, por ejemplo, seguramente por el tema del tren crucero. Tenemos a Quito como un lugar que recibe convenciones, a Guayaquil como un centro de negocios. Entonces hay una serie de premios que se le está otorgando al Ecuador, pero el tema está en cómo sacarle a ese sector de servicios un mayor porcentaje de producción en términos de Producto Interno Bruto, cómo hacer más lucrativo ese sector, y no necesariamente tiene que ver con incremento de costos, tiene que ver con promoción internacional, tiene que ver con alianzas público-privadas, nuevamente tiene que ver con mayor seguridad del turista, tiene que ver con una serie de factores. Tiene que ver con desarrollo de los distintos territorios. Por supuesto, desarrollo individual de los gobiernos autónomos descentralizados, pero a la vez que ese desarrollo individual termine marcando una sola estructura para que el Ecuador sea muy fuerte. Es un país muy pequeño y que tiene 4 regiones, que puedes estar en costa, sierra, Amazonía en un mismo día. ¿Por qué no explotar todo eso? Entonces yo creo que ahí existe una fuente inagotable de recursos y una gran ventaja. El turismo y los servicios son bienes que en economía se consideran no transables, es decir, que los recursos se quedan en el Ecuador. Gracias, Víctor Hugo Villacrés. Gracias a usted. Bueno, hacemos otra pausa y estamos por hacer contacto telefónico con el ministro de Turismo, Enrique Ponce León, a propósito de qué es lo que significaría para el Ecuador y qué impacto tendría para el Ecuador estos 14 premios, los que se ha denominado los Óscar en turismo. ¿Qué impacto va a tener como ingreso de divisas y en el desarrollo local y territorial? Venimos de inmediato.